por un poco estructurar el taller, los objetivos pues son un poco los he puesto aquí, los que poníamos en la página web. Es básicamente introducir un poco a lo que es la parte más teórica de física de partículas y el modelo estándar. Luego la idea va a ser construir una cámara de niebla para poder ver pues, esas partículas elementales. Vamos a ver si hacemos observaciones, a ver si lo llegamos a conseguir, que yo creo que sí. Y a lo largo de todo el taller, la idea es un poco divulgar ese trabajo que hacen los científicos, que a veces se queda un poco pues, en sus laboratorios y no vemos la relación que hay con la sociedad actual. Entonces nosotros como docentes pues creo que es importante que la transmitamos. No lo he dicho, digo, pero tanto Carlos como yo somos físicos y de formación y de formación y bueno, además hemos trabajado en secundaria. Bueno, las compañeras pues ya nos hemos visto. Entonces lo que traemos o lo que intentamos traer creemos que es algo que lo podemos aterrizar y con esa intención es con la que se presenta. Pues este es el objetivo, a ver si en nuestra cámara de niebla vemos, a lo mejor no tan nítido, pero cositas de estas, a ver si llegamos al final. ¿Cómo vamos a estructurar el taller? Pues primero vamos a hacer, bueno, la introducción, que es lo que estamos haciendo ahora. Se expondrá una parte que es más teórica de, pues bueno, de lo que luego vamos a ver. Esto pues debatíamos cómo hacerlo o si evitarlo y dedicarnos solo a la cámara de niebla, pero hay sitios donde puedes hacer una cámara de niebla, la haces, ves y ya está. No queremos eso. Nosotros lo que vamos a hacer es que el propio proceso de construcción de la cámara de niebla tenga un sentido que podamos trabajar con los chicos y con las chicas, y además de eso, bueno, pues que nosotros y nosotras como docentes tengamos una base de parte de lo que hay detrás de todo eso. Entonces la primera parte pues será esa exposición un poco para situarnos y luego pasaremos a hablar de el contexto, si lo trabajamos o no en secundaria y bachillerato, si hay que trabajarlo, el currículum, libros de texto, y luego ya nos metemos en faena y fabricaremos la cámara de niebla. La idea es trabajar los tres bloques: el conocimiento del contenido, el conocimiento didáctico y el conocimiento del contexto. Y con eso pues tendríamos lo que es el conocimiento didáctico del contenido, que es lo que voy a intentar trabajar relacionando la física de partículas con una actividad experimental, que sería la cámara de niebla. No lo hemos dicho, pero este taller pues es la primera vez que lo llevamos a cabo. Entonces nosotros nos dedicamos, además de la docencia en la facultad, hacemos investigación sobre didáctica de la ciencia. Entonces, a la hora de realizar este taller, es un taller, digamos, piloto, y lo que nos interesa muchísimo es ver cuál es la recepción en el profesorado. Entonces, lo primero es que vamos a pasar un cuestionario para ver un poco qué sabemos sobre lo que luego vamos a tratar. Pedimos el nombre, no por saber el nombre, si queréis, os lo podéis inventar, pero luego después os plantearé otras cosas, y lo que quiero es que si os inventáis el nombre, luego no os olvidéis de el nombre inventado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es. Pues pasamos el cuestionario. Vamos a empezar con la parte que comentábamos de teoría. Ya veréis que voy a ir ligero, ¿de acuerdo? Porque pues va a haber cosas que tengamos claras y en otras daremos pequeñas pinceladas para que luego pues podáis tener algo por donde buscar si lo necesitarais. Entonces, para trabajar física de partículas, pues bueno, creo que lo ideal es empezar por el modelo atómico, que es lo que más o menos todas conocemos de trabajar en secundaria. No se nos puede olvidar a la hora de trabajar los modelos atómicos, que en ocasiones nos quedamos en el modelo de Rödinger, y ya tendríamos otro más que ya se trabaja en bachillerato, se trabaja seguro, y en secundaria se suele incorporar. Aquí le he llamado Dirac-Jordan, pero bueno, nosotros podemos llamarle el modelo de orbitales.
Voy a ir poniendo medallicas que son, bueno, ¿sabéis lo que son? Los Nobeles. Algunos se me ha olvidado seguro, pero esto está lleno de Nobeles por todos lados. Bueno, pues hasta aquí más o menos damos por hecho que lo tenemos controlado. Incorporo la parte de los modelos atómicos porque suele ser una temática que genera problemas en el alumnado. Y hemos hecho investigaciones sobre esto. En este dibujo, por ejemplo, ponemos modelos atómicos dibujados por alumnado de secundaria. Cosas que no suelen ocurrir a la hora de trabajar, que a lo mejor no tienen demasiada importancia, pero sí es importante que nosotros las reflexionemos. Pues por ejemplo vemos que los chicos y las chicas nos dibujan modelos atómicos relativamente avanzados e incluyen el neutrón, y sin embargo el neutrón se descubrió después. Esos pequeños detalles son los que al menos deberíamos nosotros de ser conscientes cuando los trabajamos y decidir si lo hacemos así o no, porque a veces hacemos un desarrollo histórico, pero no lo hacemos, pues bueno, como realmente fue. Siempre insisto en que todo el desarrollo de modelos atómicos y luego ya lo que vamos a trabajar de física de partículas es ideal para trabajar la parte de naturaleza de la ciencia, de la epistemología de la ciencia, a la hora de pues, ver cómo se cree que es algo, cómo la teoría va prediciendo lo que luego intenta descubrir la parte experimental. Pues bueno, hasta aquí más o menos bien. Ahora ya vamos a centrarnos en las partículas que forman el átomo. Voy a ir haciendo preguntas porque si no yo me canso de escucharme todo el rato a mí mismo, ¿vale? Bien, aquí tenemos una representación de un modelo de átomo. Estas son las pequeñas cosas que podemos trabajar también cuando trabajemos los modelos atómicos, y es la escala que tenemos entre el núcleo y los electrones. En una representación, estos 5 ceros pues serían como si representamos un milímetro, es decir, imaginemos un milímetro en el centro de un campo de fútbol, eso sería el núcleo del átomo, y tendríamos los electrones pues orbitando en distancias que están como la portería, más o menos. ¿Esto para qué nos puede servir? Pues bueno, esto nos puede ayudar para trabajar o introducir otro concepto del vacío. El vacío, según trabajamos en la investigación en didáctica, es un concepto que les cuesta muchísimo entender, al alumnado entender el vacío. Bien, pues aquí podemos incluso plantear la pregunta de qué hay entre, es decir, cuando el vacío es cuando no hay materia, ¿qué nos ocurre en este caso? ¿Qué hay entre un núcleo y un electrón? ¿Significa que tenemos que dar respuesta a este tipo de preguntas? No es que le tengamos que dar todas esas respuestas, sino generar preguntas. Pues según esto, las partículas elementales pues son los protones, los neutrones y los electrones, y así es como lo solemos estudiar. Como estamos en este contexto, ya sabemos que esta va a ser una respuesta como falsa, ¿no? Que va a haber algo más allá. Pero si estuviéramos en un contexto ajeno a un taller de física de partículas y nos preguntaran cuáles son las partículas elementales o fundamentales de la materia, ¿qué diríamos? Pues tendemos a decir protones, neutrones y electrones. Y esto ya hace 50, 60 años que no es así. Ahora vamos a ir a ello. Hago una breve introducción de cómo se desarrolló todo esto. Empezamos en el 28, es Dirac el que plantea una ecuación que nos une la mecánica cuántica y la relatividad especial. Esto suena súper grande, pero al final para nosotros podemos entenderlo de una manera muy sencilla. Mecánica cuántica es las leyes que estudian las cosas muy pequeñas, y luego relatividad especial es la ciencia que va a estudiar cosas que se mueven muy rápido. Pues de aquí nos sale la teoría cuántica de campos, que esto ya suena increíble. Pues básicamente la teoría cuántica de campos es cosas muy pequeñas que se mueven muy rápido, y con eso nos podemos quedar. Voy incorporando, como vemos, esta parte de reflexiones didácticas, que es un poco lo que nos puede ayudar a pensar o cómo trabajar con el alumnado, porque hay que saber todo esto
Es decir, ¿el alumnado tiene que saber todo esto? Lógicamente no, no. Pero a lo mejor sí que hay chicos o chicas que nos preguntan un poco más allá y creo que nosotros tenemos como la responsabilidad de tener ese puntito más allá para poder dar esas respuestas que nos hagan. Pues este sería uno de los casos. Bueno, pues según esta ecuación, la teoría decía que existían partículas como las que ya conocían, como por ejemplo el electrón, pero que tenían carga opuesta. Y es Anderson en el 32 cuando descubre una partícula nueva, que es el positrón. Básicamente era un electrón que se comportaba como un electrón, pero con carga positiva. Con esto se descubre la antimateria, sí, que también es otro concepto súper... Es que no sé cómo definirlo. Son cosas como muy espectaculares, pero realmente son cosas pues que no son tan difíciles. Pues el positrón es la antimateria del electrón. A lo que quería ir es que ¿con qué instrumento se descubre el positrón? Pues con una cámara de niebla. Aquí pongo una imagen de una cámara de niebla y aquí una pues más o menos como la que vamos a construir nosotros y nosotras. Antes de pasar a la cámara de niebla, me podéis parar en todo. Ahora estoy en la píldora de ir un poco con esta parte de teoría. Podría decirse que este descubrimiento da origen a descubrir muchas más partículas. Pues entonces empiezan a aparecer partículas que no son ni el protón, ni el electrón, ni el protón, ni el electrón, ni el neutrón, que no lo he dicho. Pongo aquí un pequeño inciso y es que en el descubrimiento de esa partícula participó un español en el CERN, Álvaro de Rújula, fueron 6 personas y él pues estaba... ¿Alguien conoce a Álvaro de Rújula? Es que ahora es muy mayor, sigue vivo y hace muchos vídeos, se ha convertido en una especie de youtuber. Bueno, es un hombre curioso. Bueno, pues como vemos, muchísimas partículas. He puesto a estas por poner algunas, hay muchísimas más. ¿Qué es lo que se empieza a hacer? Pues al igual que cuando se empezaron a descubrir elementos químicos, intentar ordenarlo, al igual que en la tabla periódica, pues bueno, buscan la manera de cómo organizamos todo esto. Bien, pues estas son nuestras partículas elementales. Pero todo esto pues pertenecen a un montón de cosas más que tenemos por ahí que a veces pues nos pasan desapercibidas. Más o menos conocíamos estas partículas, algunas, vale. Bueno, voy a comentar brevemente, esto ya sí que va más allá. Tenemos lo que son las partículas fundamentales, y eso sí que son fundamentales. Vemos que ni protón ni neutrón son partículas fundamentales, y como fundamentales tenemos los quarks y los leptones, que le decimos que son partículas materiales, que son fermiones, y luego tenemos partículas que no tienen materia, que son los bosones. Y luego, en composición con estas, tenemos los hadrones, principalmente compuestos de quarks, mesones compuestos de 2 quarks, un quarks y un antiquarks, y bariones compuestos de 3 quarks, como el protón y el neutrón. Cosas que nos llaman la atención, bueno, pues lo que decíamos, que estas no son fundamentales, y algo más que nos llame la atención. El gráfico no es súper actual, de antes de 2012. Muy bien. El bosón de Higgs, que este es el súper famoso, porque ahí estuvieron atinados en llamarle la partícula de Dios, y entonces eso ya pues fue catapultado a la fama. Pues tenemos también como bosón el bosón de Higgs.
Vale. Lo que decía antes, reflexión didáctica, ¿todo esto hay que saber? Pues no, no hay que saber todo esto, pero para nosotros sí que es interesante que tengamos la noción de que todo eso existe, como profesores de física y química o de ciencias. Y desde nuestro punto de vista sí que es importante que tengamos muy claro que protón y neutrón no son partículas fundamentales. ¿Cuál es el baremo para decir si son fundamentales o no fundamentales? Que no se componen de otras partículas. Muy bien la pregunta. Se sabe que más allá de los quarks no hay nada. Pero luego hay una teoría muy famosa, pero que no se enseña a las facultades porque es una teoría cogida con pinzas y no hay nada que pueda demostrar que eso vaya a ser cierto, que dice que hay algo más allá de esto. ¿Sabemos la teoría a la que me refiero? La de cuerdas. Es que nunca he entendido la relación entre una y otra. Bueno, nunca he entendido ninguna de las dos. La relación entre las dos, o sea, es que llega un momento, yo he intentado leer mucho, soy química, no soy física. He intentado leer mucho porque evidentemente las matemáticas de todo esto se me pierden. Y entonces mucho divulgativo. Y nunca acabo de integrar todo eso. Este gráfico me encanta porque me da mucha claridad. He de decir que me despista mucho siempre las partículas de interacción porque no consigo acabar de entender esta película, pero ya el enlace de esto con la teoría de cuerdas, y he visto documentales de teoría de cuerdas, pero no consigo enterarme de qué va la película. Pues vamos a alucinar, me he traído unos libros del instituto y pasaré, no sé en cuál, pero en uno de los libros nos hablaba de la teoría de cuerdas, la incluía. Pues la teoría de cuerdas no es más que interpretar que dentro de los propios quarks se componen de cuerdas. ¿Los leptones no? Entiendo que cuando hablan de esto ya no, a partir de este momento es solo suposición, no está preparado. Cuando hablamos de teoría de cuerdas, principalmente es de los quarks, pero la teoría de cuerdas se jacta de poder explicar todo. Entonces también incluirían estos. Que básicamente es que meten muchas más variables. Eso es, efectivamente. Hay unos 9, otros hablan de 24. Sí. Pero eso no se trata en las facultades, no porque no llegue, sino porque no hay prueba de eso. Y este es el modelo estándar, esto es la tabla periódica de las partículas a día de hoy. Me siento cuando me abruma esto, el modelo estándar, porque a día de hoy podríamos decir que el ser humano es la mayor teoría, el máximo exponente de conocimiento se representa en este gráfico. Como decíamos, las matemáticas que hay detrás de esto son impensables. Yo no las controlo ni muchísimo menos, ¿no? Pero como modelo, el modelo estándar, que es mal llamado modelo, porque lo que tenemos aquí está probado, es teoría, pero ya se quedó con la parte de modelo estándar porque se iba descubriendo poco a poco y así se ha quedado. Bueno, pues aquí representamos toda la materia que tenemos a día de hoy. La materia del día a día se compone de estas tres cosas, que sería el quark U, el up, el down y el electrón. Por cierto, que no lo he dicho, tenemos esta misma tanda de partículas, la tenemos igual, pero con la carga distinta, que sería la antimateria. ¿De acuerdo? Es decir, la misma pero con carga distinta tendríamos la antimateria. Bueno, pues partículas del día a día, los quarks, tenemos las fuerzas fundamentales, que en el cuestionario las ponía por ahí, ahora las trataremos. Entonces tenemos que las responsables de las distintas fuerzas fundamentales pues son las correspondientes partículas. Tenemos los bosones, que son el intercambio de bosones, es la interacción. De hecho, a día de hoy se considera fundamental no el bosón, sino la interacción, pero eso es otro tema. Nosotros nos vamos a quedar con que estas son las
las fundamentales. Tenemos el gravitón, que este no está descubierto. Se supone que está, pero no hay mucho interés en intentar descubrirlo porque hablamos de energías bajísimas. Ahora, todo esto le llamamos física de altas energías, y esta es de bajísima energía, y ahora brevemente lo veremos. Y luego tenemos el Higgs, que es el que se hizo famoso porque es el responsable de que las partículas tengan y adquieran masa, que es el que se descubrió en 2012, y le dieron el Nobel a la persona que lo teorizó, que era pues allá por los 60 más o menos, que era Higgs. Y luego tenemos ahí, que lo he puesto, los neutrinos, que también por el nombre suelen ser famosos. Bueno, pues ahí están. Este gráfico, dejo el enlace al CERN, que es interactivo, y ahí pues podemos indagar muchísimo más. Bueno, partículas que generan la materia en nuestro día a día, pues tenemos los hadrones, que son los que se componen tanto de los hadrones, que son bariones y mesones, los bariones que se componen de 3 quarks, y los mesones que se componen de 2 quarks, un quark y su antiquark. Entonces, por eso hablamos de que el neutrón o el protón no es partícula fundamental. Insisto mucho en esto porque realmente creo que es una de las cosas que sí es importante que vayamos cambiando en nuestro discurso en secundaria. Entender qué es un quark o cómo están unidos para formar un protón es un lío tremendo. No es necesario eso, pero sí saber que están formados por los quarks. Planteo algunas reflexiones pregunto si es interesante trabajar con el alumnado preguntas de conocimiento que aún no están respondidas. A veces nos da como miedo y buscamos que lo que trabajamos en ciencia tiene que ser algo que ya tenga respuesta, y a veces suele ser más interesante como justo lo contrario, cosas que no sabemos, porque ellos no tienen el sesgo del pensamiento que tenemos todos los demás. Si nosotros pensamos en un protón, imaginamos una bolita. Si nosotros pensamos en siempre bolitas, pues a lo mejor los quarks, bueno, de hecho, no son como tal bolitas, los representamos como bolitas, pero está bien plantearles preguntas que no tengan respuesta como tal. Esto también lo he puesto porque a mí me ha pasado como profesor. Nunca nos han preguntado, cuando hemos expresado neutrones, protones, no han preguntado, ¿y no hay algo más pequeño? Pues yo creo que es como la inercia, ¿no? Como decir, pues tenemos las moléculas, luego tenemos los átomos, luego los átomos, el núcleo, y siempre te dicen por la inercia, ¿y no hay algo más pequeño? Pues bueno, pues se lo podemos decir, que son, pues eso, que son los quarks. Esto es una pregunta que me hago yo a mí mismo. Deberíamos tener como esa parte un poquito más por si nos preguntan. No pensemos que todo esto hay que contarlo, pero tener ese punto extra. Y luego, pues muchas preguntas que nos pueden surgir. ¿Pueden estar los quarks sueltos? Pues eso también probablemente, si se los preguntamos, no lo preguntarán. No, los quarks no pueden estar sueltos. Por eso no los habíamos encontrado antes. Solo pueden estar agrupados, de 3 en 3 o de 2 en 2. ¿Y son bolitas dentro de bolitas? No, hay más cosas más allá. Y se lo podemos decir así. Lo que decíamos, lo de que a lo mejor nosotros estamos encorsetados en las bolitas y se lo transmitimos y no tenemos por qué, podemos pues eso, dejarle un poco las preguntas más abiertas. Saber los nombres de las cosas importa poco, porque se olvidan. Lo que es importante es tener la noción, y para mí es súper importante, y si lo conseguimos, esto es opinión, es extraordinario, es generar dudas. Es decir, que les cuentes algo y que les genere una duda, una intranquilidad, pues a lo mejor en una clase A1, pues un éxito. Pues que tengamos recursos para generar esa inquietud. Bueno, voy rápido porque si no se nos va el tiempo. Fuerzas fundamentales del universo. Tenemos 4 fuerzas fundamentales. No hay más. También empieza a aparecer en algún libro de texto. Tenemos la fuerza fuerte,
la débil, electromagnética y la fuerza de la gravedad. Esto es un poco para entendernos nosotros, y lo pongo en el gráfico para que sepamos, hablo de sepamos como, no como si no lo supierais, porque probablemente estáis, que sepáis muchísimo más que yo. Simplemente es como cosas que podemos considerar básicas. Tenemos la fuerza, la nuclear fuerte, que es la que nos mantiene los protones unidos dentro del núcleo. Aquí siempre ahora hablo de esto, porque, esto digo, es que se me ha colado. A mí esto me lo han preguntado en clase, chavales. Es decir, ¿por qué si los positivos con las positivas se repelen? Por eso les cuenta lo del electrón, que no se pueden acercar, y luego tienes un montón de protones ahí todos pegados. A mí eso me lo han preguntado, y me las he visto en el momento ahí. Con ella, que a mí no me lo han preguntado nunca, es algo que les pregunto yo. O sea, quiero decir, pero que nunca nadie me lo ha preguntado. No, sí, pero que tienen con Chaco, como que en realidad si lo dices, dicen, anda, es verdad, pero confían mucho. Pero como confían muchísimo. Sí, me lo... Pues a mí me lo han preguntado, lo de los protones, pues eso, que siempre estamos con lo de que se repelen positivo con positivo, negativo con negativo, pero luego de pronto están ahí todos juntos. Bueno, pues es que hay una fuerza, que es la fuerza nuclear fuerte, que es la más fuerte. A esa le ponemos en esta tabla como el valor de 1, por ponderar, para no hablar de números como tal, pero cuya distancia solo afecta pues a una distancia de 0,14 ceros sin 1, 10 elevado a menos 15 metros. Solo afecta en ese rango. Por eso solo afecta a los núcleos que están ahí y ya no afecta a lo que está más allá, que más o menos es pues el diámetro de un átomo. La partícula responsable, no me he metido mucho, y es que las fuerzas fundamentales se asocian a las partículas, a los bosones. Entonces, la fuerza nuclear fuerte se debe al gluón. No entramos a esto. Cuando hablamos de que se debe al gluón, significa que cuando esa fuerza está actuando se están intercambiando una partícula que no tiene masa pero sí energía, que es el gluón. Aquí ya no hay que... Creo que no merece la pena tanto entrar. Bueno, luego tendríamos por fuerza la electromagnética, que esta sí más o menos la trabajamos, que sería 137 veces menor que la fuerza fuerte. Esta tiene un rango infinito, es decir, actúa a infinita distancia. Lo que pasa, claro, es que en el infinito la interacción es nula, pero puede actuar hasta infinito. Partícula que se intercambia cuando actúa esta fuerza es el fotón. Luego tenemos la nuclear débil. Esta es la por la que se produce la desintegración radiactiva, es decir, porque unos núcleos se van convirtiendo en otros. Ya hablamos de 6 ceros frente a la fuerte. Rango, pues también actúa a un rango minúsculo. Tengamos en cuenta que nosotros la fuerza de la bomba atómica trabajamos con esta. Entonces esta se nos escapa. Y luego tenemos la fuerza de la gravedad, es decir, con la que nosotros giramos alrededor del Sol, o la Luna gira alrededor de nosotros estamos pegados a la superficie de la Tierra, que es 0,38 ceros y un 1 frente a la fuerte. Por eso la partícula, que es el gravitón, que se entiende que está, pero estamos lejísimos de poder encontrarlo porque no somos capaces de trabajar a energías tan bajas para identificar las partículas. Bueno, ¿cómo voy de tiempo, Carlos? Venga, corro más, ¿no? Bueno, para poder exponer con los chavales y las chavalas, pues básicamente podemos comentarles las 4 fuerzas. Yo creo que esto es importante, porque al final solo tenemos en la naturaleza 4 fuerzas fundamentales. Luego ya nosotros vamos interactuando con otras. Por ejemplo, pues las fuerzas, las que solemos trabajar, siempre se deben a
gravedad, pero sí que las comentemos, que sepamos que están estas fuerzas. Otras cosas, esto ya pues comentar así rápidamente, los bosones como intercambiadores de fuerzas. Si cualquiera estáis interesadas en preguntarme después, escribirme un correo, pues yo encantado de que hablemos lo que queráis. El bosón de Higgs, responsable de la masa, el gravitón que decía antes, los neutrinos. Este suele gustar cuando lo tratas con los chicos y con las chicas, porque es muy difícil de detectar. Por ejemplo, nos atraviesan 10 elevado a 12 neutrinos por segundo, nos están atravesando, pero no interaccionan con nosotros. Y entonces les suele gustar hablar de los cazadores de neutrinos, que existen, ¿vale? Y bueno, pues es una manera también de atraerlos. Centros de investigación, bueno, ya ha acabado la parte de teoría, ya hemos hecho el flash. Centros de investigación internacionales, bueno, pues por ejemplo tenemos en Japón, esto es un detector de neutrinos, es que no se ve bien en la imagen, esto es una barquita que tenemos aquí pues en un fluido y luego tenemos por todo esto que es para detectar neutrinos. Estos son centros internacionales, tenemos el CERN en Suiza, este es el detector. Este es CMS, de los 5 experimentos que hay, pues este es uno de ellos. Este es el más, de detectores, el más grande, son 15 metros de diámetro. Por ejemplo, aquí tenemos una persona. El CERN lo conocemos, vale. Es internacional, por ejemplo, en este tenemos científicos españoles que trabajan allí. Y se puede visitar, que es otra de las cosas por las que hago el taller. Y luego ya pues hablaremos, porque se puede visitar tanto profesores como profesores con alumnos y alumnas. También tenemos centros nacionales, bueno pues tenemos el sincrotrón ALBA en Barcelona, tenemos también en Madrid el laboratorio nuclear de fusión, y luego tenemos que sentirnos orgullosísimos de que tenemos en Aragón el laboratorio subterráneo de Canfranc, donde se trabajan muchas cosas y entre otras se trabaja la física de partículas. Trabajan también detectando, entre estas cosas que trabajan de partículas, intentan detectar también neutrinos. Y también se puede visitar, y este es más fácil, bueno, en el Colegio Internacional Ánfora se visitó al menos un año. Vale, más pues súper bien. Con el Goya. Sí, se va también habitualmente y es una maravilla. Pues además tenemos la estación, que tiene una componente histórica también importante, pues es que puedes completar, hacer una excursión muy fácil. Bueno, pues aplicaciones actuales de la física de partículas, pues las hay y muy directas y también novedosas. Tenemos la terapia con protones, la protonterapia. Básicamente esto es, y hay sitio donde se está haciendo, y es, colocan un acelerador de partículas dentro del propio recinto hospitalario y aceleran los protones justo lo que necesita para que vayan directo al tumor. Es decir, te atraviesan sin que interaccionen y justo se interaccionan con la parte donde tienes el tumor. Tenemos los haces mixtos, esto es, aceleran. Con lo demás y con el tumor, sí, porque el tumor tiene otro tipo de... No, por energía, es decir, si nosotros nos pusiéramos delante de un protón y nos atraviesa, no interacciona con nosotros, pero lo que hacen es acelerarlo justo para que frene en la distancia en la que está el tumor. Esto a gran explicación, grosso modo. Sí, pues por ejemplo, este ejemplo es de un hospital en Italia que lo desarrollan junto con el CERN y tiene un acelerador de partículas dentro del hospital de 13 metros y están usándolo. Hacen mixtos, básicamente esto lo que hacen es poder hacer diagnóstico a la vez que haces terapia, que es lanzas una partícula, aquí te está detectando, decae aquí, es donde libera la mayor parte de la energía, que ahí estaríamos haciendo la terapia, y luego sigues haciendo, lo diré, ves qué es lo que haces diagnóstico, me salía la palabra.
También tenemos física de partículas para limpiar, por ejemplo, vertidos de petróleo. Entonces, de nuevo, usamos partículas, aceleran partículas que interaccionen con ese petróleo y en esa interacción hacemos que se consuma. Y luego tecnologías del día a día que siempre esto es una cosa importante para trabajar con los chicos y con las chicas, y es que ¿y de qué me sirve a mí? La clásica pregunta, ¿vale? Y es que en estos centros de investigación se investigan cosas muy concretas, pero para conseguir esa investigación tienen que desarrollar tecnologías paralelas. La WWW se inventó en el CERN para comunicarse entre científicos. Es decir, necesitamos algo ágil para comunicarnos. Pues se inventa la WWW. Hay muchísimas, y en concreto en el CERN hay muchísimas. Una es esta y otra las pantallas táctiles. Las pantallas táctiles también se inventaron en el CERN, no con objetivo de inventar la pantalla táctil, sino necesitamos ciertas tecnologías para lo que están trabajando allí, y entonces se diseñan este tipo de cosas. Y luego ya pongo la última, que es en la actualidad. Pues por ejemplo, esta es publicada de hace un par de semanas, que es un experimento donde se conforma que la antimateria cae hacia abajo, es decir, es afectada por la gravedad al igual que la materia. Estos salieron los resultados en julio, es decir, los resultados experimentales los obtuvieron en julio, y han salido publicados hace un par de semanas. Y esto es la semana pasada o hace una semana y media. Y es un proyecto que se ha otorgado en Zaragoza Universidad de Zaragoza, 13 millones de euros. El titular, pues tiene que tener su parte así un poco espectacular, que es ahondar en la materia oscura, pero claro, ahí hay detrás muchísimo más, no es exclusivamente la materia oscura. Pues todo eso para darnos cuenta de que al final casi todo está hecho de estas dos cosas que no tenemos ni idea de lo que es. Esto es la única parte del universo que se compone de protones, neutrones y electrones, y que con nuestra super teoría, que es el modelo estándar, conocemos aproximadamente el 0,15% del universo. El resto no sabemos de qué está hecho. A mí esto me resulta, para los chavales, que tú te pongas al nivel de ellos en desconocimiento, porque cuando pones esto, lo que sabemos nosotros y lo que saben ellos es lo mismo, si comparar con esto, y que identifiquen eso, que estamos en pañales del conocimiento, y que tengan esa noción de que está en construcción. Bueno, ahora ya cambiamos de tercio, y en esta parte ya iré un poco más rápido. Es comentar brevemente si conocemos, si se trabaja la física de partículas, si aparece por un lado en el currículum y si aparece en los libros de texto. Entonces, por ejemplo, en el caso del currículum, ¿sabemos si aparece la física de partículas? En segundo de bachillerato sí que aparece. Lo que pasa es que el problema de segundo de bachillerato es que normalmente siempre con la EVA. Sí, queda. Es lo que siempre queda. Claro, puedes darlo, pero de una manera como muy marginal. Porque no lo preguntan. No, pues no lo preguntan en el BAU. O sea, que se puede dar, pero eso, Sí. de una manera así como muy liviana. Pues es lo que pasa. También aparece brevemente, no de forma explícita, pero por ejemplo estos son los saberes básicos a nivel nacional, en la LOMLOE. Pues a veces nos hablan de partículas o temas de cómo podemos trabajarlo. He señalado algunas por señalar, porque al final el currículum lo manejamos todos. Aquí hablamos de, en los saberes básicos de primero de eso, hablamos de la estructura atómica, modelos atómicos. Bien, pues a lo mejor ahí algo podríamos comentar. En la interacción se habla de la fuerza de la naturaleza. Veremos como algunas editoriales ya empiezan a interpretar la fuerza de la naturaleza como las fuerzas fundamentales. En cuarto de eso, por ejemplo, no aparece tanto, solo tendríamos pero luego no se suele desarrollar demasiado, y luego ya en segundo de bachillerato, ahora vamos a ver algún
algún libro, pero aparece mucho más. En el currículum de Aragón, pues bueno, hablamos de partículas subatómicas, en las destrezas científicas, en la materia, bueno, y luego ya en segundo de bachillerato nos aparecen ejemplos claros e incluso nos aparece pues el laboratorio subterráneo de Canfranc como ejemplo. Libro de texto, he puesto aquí algunos ejemplos, pero si le queréis echar un ojo. Pero luego lo curioso es que en algunos, pues por ejemplo este de segundo de ESO, nos mencionan aquí en una actividad, un poco de repaso, los quarks. En otros nos aparecen las fuerzas fundamentales, y esto estamos hablando de segundo de ESO. No significa esto que todos estemos de acuerdo en que haya que trabajar esto, y menos los libros de texto, somos nosotros los que elegimos. Pero sí que empiezan a aparecer este tipo de contenidos. En tercero de ESO, pues también ya hay algunos libros que nos aparecen los quarks. Luego ya podremos empezar a debatir si están bien representados o no, porque aparecen en el mismo quark pero distintos colores. Hay una teoría que se habla de la carga de color de los quarks, la cromodinámica cuántica, pero bueno, eso también está fuera de lo que tenemos que trabajar. En cuarto de eso, por ejemplo, el libro de texto, esto es sin hacer un análisis exhaustivo, solo repasando. No nos aparece como tal, pero por ejemplo nos aparecen cosas que si tenemos ese conocimiento propio podemos ser un poco críticos. Pues, por ejemplo, nos aparece Feynman como padre de la nanociencia. Esto me quedé así un poco flaseado porque no, por estudiar cosas pequeñas, pero no sé muy bien la relación. En primero de bachillerato muy poco, que ahí lo entendemos porque luego tenemos la parte de segundo de bachillerato, y luego ya en segundo de bachillerato, pues por ejemplo en este libro, no sé cuál es, pero uno de los que está ahí, pues en este libro tenemos hasta la tabla de partículas, ahí está. Es un tema entero que aparecen todas las partículas, de que se componen, pues bueno, que ahí los tenemos. Ahí los tenemos y hay que enfrentarse a ello, es decir, es una cosa que tenemos que asumir. Y ahora ya vamos a pasar a la parte chula, y para lo que hemos venido aquí, vale, ya de rollos. ¿Cómo vamos a trabajar esto en el aula? Pues podemos llegar y contarlo como he venido yo, que he contado yo esto aquí, y que no entiendan gran cosa y ahí se quede perdido. Pero resulta que vamos a tener pues otras maneras, y por ejemplo una manera experimental de trabajar no solo la física de partículas, que es lo que queremos trabajar. La física de partículas, digamos que va a ser la excusa para trabajar muchas más cosas, y luego además podremos trabajar todo lo que queramos, la parte de física de partículas. La dificultad, pues bueno, la dificultad con la que queramos implementarlo dependerá con el alumnado con el que trabajemos. Es decir, nosotros vamos a tener lo que es una secuencia, que en este caso va a ser construir una cámara de niebla, y según el alumnado con quien lo vayamos a trabajar, lo haremos de una manera o de otra. Para mí, trabajar la física de partículas con la cámara de niebla es mostrarles que una partícula, esto de que hemos dicho que estamos atravesados por partículas, es tan real como una piedra, un coche o cualquier otra cosa, pero no lo vemos. Pues vamos a ser capaces de construir un instrumento sin dispositivos electrónicos. Esto lo resalto muchísimo porque el dispositivo electrónico nos distorsiona un poco de lo que es real, de lo que no es real. Es decir, vamos a utilizar un detector de partículas que no utiliza dispositivos electrónicos para ver partículas que, si no tuviéramos eso, no las podríamos ver. La cámara de niebla. Cuento así levemente. La cámara de niebla, bueno, pues inventada por Wilson, y luego Thomson fue el que la acabó construyendo y haciendo experimentos con ella. Y ahora ya vamos al taller. Vamos a ver si construimos la cámara de niebla. Entonces, ahora expongo la situación de la construcción de la cámara de niebla, cuando hemos hablado de decir, ¿cómo hacemos el taller de la construcción de la cámara de niebla? Podíamos dejaros una cámara de niebla, montarla y ver lo que pasa y ya está. Pero cuando hemos construido nosotros la cámara de niebla
de prueba para hacer el taller, hemos visto que nos hemos encontrado con muchísimas dificultades, pequeñas dificultades, que podríais encontrar si decidís construir vuestra propia cámara de niebla. Entonces le dimos una vuelta al taller y lo que dijimos fue, pues ya que estamos, que sufran las dificultades. Que sufran las dificultades allí y así que estamos un montón y podemos compartir un montón de ideas de todas las dificultades que podamos encontrar. Sí, tenemos el kit IKEA de construcción de la cámara, que no tenéis que mecanizar todas las piezas, eso es. están mecanizadas y simplemente es el montaje, pero en ese montaje hay por detrás muchas cosas que van surgiendo, muchos pequeñitos problemas de que si no lo hacemos bien no vamos a ver lo que tenemos que ver, y es un poco lo que estaba contando Eso es. Jorge, es las dificultades que nos hemos ido encontrando y Sí. las noches que se ha pasado en vela. En vela, sí, porque pues, Pero ¿por qué no funcionaba? ¿Qué es lo que no? esto es verídico, es decir, de ir a probar la cámara de niebla, estar los dos toda una tarde y no funcionar. Y no funcionar y a ver qué le pasaba y entonces pues cada uno es como es y yo no me quedaba tranquilo y hasta. Pero bueno, hemos conseguido que funcione. Es una parte que puede ser fatal para hacer un taller como este y es que no nos salga bien. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar, puede que no nos salga hoy la cámara de niebla. Vamos a hacer muchas. Entonces, digo yo que alguna no funcionará. ¿Por qué no? Porque vamos a trabajar, parece que es un kit de IKEA, vais a ver, pero al final estamos diseñando pues, un mecanismo de detección donde hay una cantidad de variables grandísima y no identificamos qué variable está cambiando en cada momento. Es decir, no es un experimento de, necesito echar más de esto. No, tú ves que no funciona y ahora hay un espectro gigantesco de cosas que puede ser la causa de la que no funcione. Entonces, bueno, pues a ver si con la experiencia ya que hemos tenido de resolver este tipo de dificultades nos vamos a poner, ¿de cuánto en cuánto nos ponemos? De 11. Nos ponemos de 2 en 2 porque hagamos el máximo número de cámaras con el suficiente hielo seco, porque hielo seco lo vamos a perder, entonces que los gastamos hoy. Sí, peceras hay de sobra, porque hemos traído alguna más. Vale. Y luego de 2, venga, os ponéis vosotros de 3, venga, genial. Nos organizamos las mesas, venga, pues vamos a...